Y voy a compartir pantalla. Bueno, hoy vamos a eh, hablar sobre un poco más sobre las máquinas térmicas. En la clase del jueves, pues definimos formalmente pues, cómo operaba una máquina térmica que utilizaba un fluido de trabajo y que ese fluido de trabajo se sometía a un ciclo termodinámico y pues que en términos generales lo que nos interesaba es la transferencia de calor, tanto de entrada como de salida, y la diferencia de estas para poder encontrar cuál es el trabajo neto que realiza la máquina, ¿no? En base a eso definimos una eficiencia térmica que la puedo tener en términos del trabajo o de, o del, o de los calores. Y pues dijimos que este era un número que estaba entre 0 y 1 y que pues básicamente lo que me da es el porcentaje de conversión de energía en trabajo útil, ¿no? Entonces vamos a hacer un problema de objetivos mínimos. Eh, es importante mencionar que los problemas avanzados de este tema son problemas de ciclos termodinámicos, ¿no? Así como el que hicimos la semana pasada, donde hicimos todo el desglose de los procesos termodinámicos. Entonces, básicamente un problema de eficiencia para una máquina térmica es todo el proceso anterior que seguimos, creo que por aquí lo debo tener para mostrarlo, todo este proceso que seguimos, por ejemplo, en este ejercicio, todo esto, de tal manera que yo pueda determinar cuáles son los calores, los trabajos, y ya con eso, pues, pueda definir la eficiencia térmica, ¿no? Entonces, mañana vamos a realizar un ejercicio así, ya incluyendo este cálculo, ¿no? Pero por lo menos este de ahora es un problema súper fácil, porque la idea solamente es que nos familiaricemos con el lenguaje, las variables que están involucradas, ¿no? Me dice que una máquina térmica absorbe 52.4 kilojoules de calor, ¿no? Entonces, en el esquema de la máquina, el calor absorbido lo representamos como QH. Y descarga 36.2. Entonces, esto es el calor que expulsa, que lo hemos llamado QC. Me pide que determine la eficiencia de la máquina y que determine el trabajo efectuado, o sea, el trabajo neto. Muy bien, entonces de datos tengo QH, que son 52.4 kilojoules. Tengo QC, que son 36.2 kilojoules. Ok, entonces con esto yo puedo determinar el trabajo neto, ¿no? Recuerde que el trabajo neto es la diferencia del calor de entrada menos el calor de salida. Entonces el trabajo neto será 52.4 kilojoules menos 32.6 kilojoules. ¿Cuánto da esto? Dieciséis punto dos.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. Tuve un problema con la computadora, pero ya me estoy conectando otra vez. Sí, miren, tengo un problema con el Zoom en la computadora, no sé, me está dando un error, así que voy a seguir desde la tablet. No sé si va a seguir el video en vivo. Si no, pues no importa, lo importante es continuar con la clase. Ok, vamos a compartir pantalla otra vez. Bien, ¿hicieron el cálculo de esto? 52.4 menos 36.2. ¿Cuánto les dio? 16.2 kilojoules. confirmo. 16.2. Sí. Sí. Ok, bueno. Entonces, con esto y con los calores, entonces nosotros tenemos dos ecuaciones. Para el inciso A, tenemos dos ecuaciones de eficiencia. La primera ecuación es con el trabajo neto y QH. Y la segunda viene dada por 1 menos QC entre QH. Entonces, aquí ya es cuestión de gustos. Ya es cuestión de gustos con cuál de las ecuaciones usted quiere trabajar. Entonces, en este problema tengo la posibilidad de irme por los dos caminos. Bueno, casi siempre en los problemas realmente tengo la posibilidad de irme por los dos caminos. Ahí dependerá de usted cómo se sienta más cómodo. Entonces vamos a hacer el primero entre 36, no, entre 52.4 kilojoules. Y me confirman que eso da 0.30. Confirmo. 0.31 y como les mencionaba en la clase anterior, eh, esto usualmente se expresa en términos porcentuales, 31%. Esto es lo más, lo más adecuado. Ok. Bien, inciso B, me parece que no está la transmisión en vivo. Para- bien, inciso B me pide que determine el trabajo, bueno, el trabajo ya lo calculé. Me pide que calcule el trabajo neto, ¿no? Ya lo determiné, entonces el trabajo neto, pues son 16.2 kilojoules. Otra manera de calcularlo hubiera sido ya con la eficiencia, pues despejar para el trabajo, ¿no? O sea, es decir, trabajo neto es igual a la eficiencia por QH, ¿no? Y sin necesidad de haber eh, hecho ese cálculo inicial, pues aquí bien hubiera puesto esto. Bien hubiera puesto esto y no hay problema. Ya sé, parece que mi computadora que no tiene conexión a internet. Algo le pasa. Ok, bien, entonces ya tenemos este ejercicio. Entonces, un problema fácil, un problema de objetivos mínimos. Digamos, no podemos esperar más que esto, porque realmente que el objetivo de estos ejercicios es más que todo que usted
que usted tenga claro pues el uso de las ecuaciones y todo, ¿verdad? Entonces, tal vez lo más que podría complicarse un problema como este es que el calor que sale o el calor que entra esté asociado a otro proceso de intercambio de calor. Por ejemplo, que el calor que sale, ese es un problema que vamos a ver mañana, el calor que sale se absorbe o se usa para derretir una cantidad de hielo, pues, y que cuántos ciclos son necesarios para derretir una cierta cantidad de hielo. Entonces, eso podría ser quizás una complicación para él. Bueno, ya con esto en mente, yo puedo dar una definición de lo que sería la segunda ley de la termodinámica, o lo que se conoce como el enunciado de Kelvin-Planck, que básicamente solo es un resumen de lo que acabamos de ver. Enunciado de Kelvin-Planck para la segunda ley de la termodinámica. Entonces, el enunciado de Kelvin Planck lo que me dice es que, lo voy a leer, ¿verdad? Literalmente como está en el libro, no lo voy a copiar. Lo que me dice es que es imposible que un sistema efectúe un proceso en el cual absorba calor de un depósito a temperatura uniforme y lo convierta, totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en el que inició. Entonces, básicamente lo que me está diciendo, según el esquema que tenemos de la máquina, lo que me está diciendo este enunciado es que es imposible que yo tenga una máquina donde toda la energía que entra sea aprovechada como trabajo neto. Eh, Eso justamente no se puede, ¿verdad? Porque lo que implicaría una máquina como esa es una eficiencia del 100%, porque el trabajo neto sería, sería el mismo, el trabajo neto con QH, ¿no? Y esto sería 1 o 100%, ¿no? Eso no se puede, ¿no? Eso no se puede. Ahora, la razón por la cual no se pueda tiene que ver con los procesos aleatorios de las partículas que constituyen al gas o a la sustancia de trabajo. Entonces, estos constituyentes que realizan un movimiento caótico, digamos, es imposible que nosotros lo logremos poner otra vez cuando el ciclo se completa en el mismo estado en el que inició. Entonces, como no se logra poner, digamos, tal vez puedo conseguir lograr la misma temperatura, pero a lo mejor no es a la misma presión, a lo mejor no es al mismo volumen, etcétera, ¿no? Entonces, lo que implica ahí es que hay una pérdida extra de calor siempre y no tiene que ver con los materiales que se utilizaron, sino que tiene que ver con una restricción de la naturaleza por las características que tiene la materia, no tiene que ver con que los materiales sean buenos y que hace falta desarrollo de tecnología. ¿Sí? Entonces, entonces eso dice la segunda ley de la termodinámica. Repito, no existe un proceso en el cual un sistema efectúe o absorba calor de un depósito de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en calor. ¿Sí? Entonces, en términos numéricos puedo decir que para una máquina QH siempre es mayor que el trabajo neto. Siempre. Ese sería el enunciado, digamos, escrito de forma matemática. ¿Sí? Bueno, entonces, dicho esto, la pregunta que uno se hace es, entonces, si no puedo tener el 100% de eficiencia, ¿cuál es la máxima eficiencia posible? Y la respuesta está en estudios teóricos de una máquina que es
ya logré entrar desde la computadora, entonces solo déjenme apagar el audio aquí. Ok, confírmenme que me escuchan. Confirma, Lick. Sí, de acuerdo. Confirmo. Vale, gracias. Entonces, la máxima eficiencia posible se logra a través de una máquina idealizada, que esta máquina idealizada se conoce como la máquina de Carnot, en nombre pues al científico que fue el que la planteó, ¿no? Máquina de Carnot. Entonces Carnot planteó un ciclo que está compuesto por cuatro etapas o cuatro procesos. Entonces, vamos a hacer el diagrama PV de ese ciclo y vamos a dibujar las isotermas que están asociadas a los cambios de temperatura. Entonces vamos a tener una temperatura baja primero, que ya sabemos que en la máquina la temperatura baja es llamada TC, y tenemos una temperatura alta que sería TH. Entonces la isoterma superior sería de TH y la inferior sería de TC. Bueno, entonces el gas empieza en un estado A, que tiene la máxima presión y el menor volumen. Después se expande isotérmicamente hasta un estado B, es decir, siguiendo la isoterma de temperatura TC. Y después en este proceso, en el proceso de AB, la máquina gana calor. Aquí es donde el calor entra, es decir, el QH. Después se expande, pero ahora adiabáticamente, hasta un estado C. Bien sabemos que ahí no hay transferencia de calor, por lo tanto, el calor que entra es completamente el calor que entra en el proceso termodinámico. Después vuelve a hacer un proceso en el proceso isotérmico. Después vuelve a hacer un proceso isotérmico hasta un estado D, y aquí expulsa una cantidad de calor que fue la que no pudo convertir en trabajo útil, y finalmente se comprime adiabáticamente. Entonces, hay cuatro procesos. El primer proceso es una expansión isotérmica con una transferencia de calor asociada, QH. El segundo es una expansión de tipo adiabático, no hay transferencia de calor ahí. Y los otros dos, una compresión isotérmica, y finalmente vuelvo al estado inicial mediante una compresión adiabática. Bueno, entonces Carnot lo que hizo fue, bueno, planteo este ciclo. Asociado a este ciclo, si lo utilizo en una máquina térmica, entonces voy a tener una eficiencia de ese. Y la eficiencia es 1 menos QC entre QH. Ok, yo puedo cuantificar perfectamente cuánto es QC y cuánto es QH. Nosotros sabemos que para procesos isotérmicos, que en este caso hay dos, el calor es igual al trabajo igual a nRT, logaritmo natural de volumen final menos volumen inicial, entre volumen inicial. Entonces eso quiere decir que puedo asociar un calor al primer proceso, es el calor QH, que realmente es el calor del proceso AB, y es igual al trabajo isotérmico. El trabajo isotérmico es nRT. En este caso la temperatura es TH
por el logaritmo natural del volumen final, que es el volumen de B, entre el volumen de A. Ok. Y de forma similar puedo hacer el cálculo de QC. Entonces, solamente que QC hay que tener el cuidado de que QC es un calor de salida. Entonces, QC sería el calor de salida del proceso CD igual a el trabajo CD. O sea, aquí sería nRT y aquí la temperatura constante es de TC. O sea, TC es la temperatura baja, no es la temperatura del estado C. Bueno, sí es, pero en la simbología no significa el estado C, sino significa la temperatura baja. Y aquí tendría el volumen en D entre el volumen en C. ¿Okay? Entonces, recuerdan que para hacer el cálculo, nosotros lo que hacíamos era que planteábamos el valor absoluto de la cantidad, ¿no? Pero fíjese que esta ecuación también se puede escribir como menos nRTC, logaritmo natural del volumen en C entre el volumen en D, ¿no? Hago ahí una inversión de la fracción para que me pueda salir un signo menos ahí por las propiedades de los exponentes y a la vez de los logaritmos naturales. Entonces, sustituyendo, entonces me queda que la eficiencia, en este caso ya le voy a poner un subíndice de Carnot porque ya le estoy sustituyendo ecuaciones propias del ciclo de Carnot, ya no es una eficiencia general para cualquier máquina. Entonces sería 1 menos nRT Sigo con problemas en la computadora, así que no, ya para qué, mejor terminamos por aquí. Ok, entonces tengo nRT, logaritmo natural de, ahora sería volumen B entre volumen en A. Aquí veo que se me cancela NR y entonces me van a quedar ahí las temperaturas y me quedan esos logaritmos naturales. Entonces, esos logaritmos, esa división de logaritmos naturales, puedo encontrar una relación entre ellas. Para encontrar la relación entre ellas, aquí hice la relación de los procesos isotérmicos. Ahora voy a hacer una relación para los procesos adiabáticos. Procesos adiabáticos. Para un proceso adiabático, nosotros sabemos que la relación que se mantiene constante de los estados es la de temperatura, bueno, una de las tres, ¿verdad? Temperatura por volumen a la gamma menos 1 es igual constante, ¿no? Ya particularmente para los procesos que obtenemos aquí, sería TH, que es la temperatura en el estado B, por el volumen de B a la gamma menos 1, la temperatura del estado C, por el volumen del estado C a la gamma menos 1, temperatura del estado A, que es la temperatura TH, por el volumen a la gamma menos 1,
temperatura del estado D, que es la misma temperatura TC. Entonces, si noto en esas ecuaciones, pues realmente tengo la temperatura presente en ambos lados de la ecuación, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es dividirlas. Entonces voy a dividir la primera entre la segunda y lo que voy a conseguir es esto. Uso la propiedad de los exponentes o de los, sí, de los exponentes para poder poner un exponente común, ¿no? Gamma menos 1. Ok. Y pues obviamente de esa segunda ecuación, de esa última ecuación, se logra ver que para que esa igualdad se mantenga, o sea verdadera, entonces se tiene que cumplir esto. Y si notan, esas son las mismas razones de volumen que me aparecen en los logaritmos naturales son las mismas que me aparecen en la ecuación de eficiencia, ¿no? Entonces, lo que puedo ver es que el cociente BC entre BD es igual que el cociente BD entre BA, ¿no? Por lo tanto, estos logaritmos naturales son iguales y se cancelan. Entonces, la ecuación de eficiencia queda extremadamente simple y queda que la eficiencia para una máquina de Carnot es igual a 1 menos TC entre TH. Aquí hay que tener el cuidado de que las temperaturas deben estar escritas en unidades absolutas. Entonces, esta ecuación es la eficiencia de una máquina de Carnot. Entonces aquí, ojo, TC y TH en Kelvin, siempre. No es opcional, siempre en Kelvin, siempre en Kelvin. Entonces, pues bueno, tengo una nueva ecuación y otra de las cosas que acabo de demostrar es que, si se fijan, la ecuación de eficiencia general se aplica para una de Carnot también, ¿no? Entonces, acabo de encontrar, si se fijan, que la razón QH QC entre QH que aparece en la ecuación de eficiencia general, aquí equivale a la razón TC entre TH. Entonces, esa es una ecuación importante también cuando resolvamos problemas de la máquina de Carnot. Ok, entonces, ¿qué representa la máquina de Carnot? La máquina de Carnot es la máquina teórica que tiene la máxima eficiencia para dos intervalos de temperatura. La temperatura TC, que es la temperatura del depósito frío, y la temperatura TH, que es la temperatura del depósito caliente. La primera es donde se expulsa el calor y la segunda es donde se gana el calor, la máquina. Entonces, igual que como les mencioné en los otros problemas, aquí puedo tener problemas de objetivos mínimos, los cuales impliquen pues nada más usar las ecuaciones de QC, QH, trabajo, la eficiencia, así como el primer problema que hicimos hoy en clase. Pero también puedo tener problemas avanzados donde me toque hacer algo así como lo que hice para esta deducción, es decir, meterme internamente en el ciclo de la máquina de Carnot y empezar a jugar con variables de estado, calores, cambios en energía interna, trabajo. Entonces, ahí ya la cosa se pone un poco más larga. Entonces, eso vamos a hacer mañana al inicio de la clase. Vamos a plantear un problema donde me toque hacer un desglose más extenso sobre esto. Bueno, antes de que se me olvide y antes de que se desconecten, sus exámenes ya están revisados. Los pueden entrar a la actividad de justificación del examen 1
Entonces, revísenlo, vean las observaciones que se les hicieron ahí en el documento. O sea, es decir, les volví a subir el mismo documento, pero con observaciones sobre el PDF, ¿verdad? Si tienen algún reclamo o algo, ustedes tienen todo el derecho de pedirme una revisión más personalizada. Es decir, si alguien quisiera, podríamos conectarnos en una videollamada de Zoom y yo ya pues, puedo utilizar la tablet y escribir ahí en pantalla, ¿verdad? Para poder aclararle de una forma más adecuada algo que usted tenga, algún reclamo o algo así, ¿verdad? Me puede escribir. Tienen pues, en estos días antes del examen para hacerlo. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta antes de cerrar la clase. Bueno, entonces que tengan un feliz día y nos vemos mañana. Cuídense mucho.